Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Iniciamos hoy viernes, ya final, fin de semana, el inicio del fin de semana, porque mucha gente también trabaja hasta mañana sábado, hasta las 12 del mediodía, que es donde se completan las 48 horas que el Código Laboral Dominicano establece que todo trabajador dominicano debe cumplir, lo que tiene la dicha de trabajar. Lo que tiene la dicha de trabajar. Muy buenos días, Eladio Hernández, muy buenos días, amigos televidentes, quienes nos siguen cada mañana, podrán sacar balance, que esta semana estuvimos hablando hasta la saciedad y lo que falta sobre el dengue, algunos aspectos ligados a estadísticas que se marcan en las Américas y donde hemos visto que países como México, por ejemplo, con 120 millones de habitantes, tiene aproximadamente 13 muertes y vemos que tienen alrededor de 110.000 casos documentados, pero solamente tienen 13. La República Dominicana tiene 6.000, según el informe habla de 4.000, pero Nelson nos corregía que ya el balance actualizado serían alrededor de unos casi 6.000 casos en la República Dominicana, pero tenemos 73 casos de mortalidad, lo cual significa que hay grandes problemas en lo que tiene que ver con la detección, los signos de alarma, en qué momento hay que poner el botón de pánico en la familia que padece casos febriles y que obviamente esto pudieran terminar en esta situación. Pero fíjate que nosotros somos, como país, centramos la historia permanentemente de las estadísticas mundiales y aparentemente eso lo iniciamos desde cuando llegaron los colonizadores con los 3 famosos barcos, en donde yo pienso que llegó nuestra desgracia, puesto que de aquí se empezó a conocer todo lo que es el continente y se fundó antes que llegaran los norteamericanos o los estadounidenses, como se debe decir, a su territorio. Antes de ese acontecimiento ya nosotros teníamos en el 1538 la primera casa de estudios superiores que hoy conocemos como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto es, nosotros dimos los pasos Santo Tomás de Aquino, ¿no? para haber estado colocado en este momento, siendo probablemente el país que los emigrantes quisieran venir por la posibilidad, por la estructura de desarrollo económico que debimos haber tenido. Pero lamentablemente, Amaury, estamos en las estadísticas desagradables, como por ejemplo, apareció ayer una información que dice que uno de los peores países del continente, y casi del mundo, me corrijo, en donde morir es una dificultad, justamente ocupamos del estudio de 80 países el lugar número 75, esto es, o sea, estamos vivir hablando y morir en República Dominicana en este momento casi es una pesadilla. y esto te traduce a ti, sobre todo, aquello que en alguna ocasión nosotros abordamos, que era aquellos parámetros que miden lo que es la calidad de vida. O sea, tú tienes parámetros que definen cómo anda una sociedad, y son los accesos a educación, a empleo, a salud. Esos índices de desarrollo humano, que es como técnicamente se le llama, Así es. tú encuentras que en la República Dominicana el gold standard es hablar de un índice de desarrollo de 1, por ejemplo, ese es el tope. La República Dominicana anda bien lejos de ahí,
y naturalmente que eso obedece a qué, obedece a que la inversión que se hace en la gente, en los seres humanos, porque hay un detalle, ¿para qué son esas cámaras de televisión que nos están enfocando? Para el ser humano. Así es. ¿Para qué es la ropa? ¿Para qué son las piedras? ¿Para qué es todo lo que hay alrededor? ¿Por qué dejamos de andar descalzo, por ejemplo? El ser humano es el centro de todo lo que nosotros tenemos, de lo que creamos y de lo que encontramos en el planeta Tierra. Entonces, siendo el ser humano el eje central de todo, es en el ser humano donde hay que hacer toda la inversión que se pueda, porque lamentablemente cuando se desatiende a ese ser humano, nosotros por ejemplo comentábamos en esta semana que la República Dominicana no necesita media cama más de hospitales. Oye bien, aquí no se necesita media cama, mucho menos medio hospital más, no. Aquí la necesidad de habitaciones está satisfecha. Ahora, ¿dónde está el problema? En los recursos humanos. Recursos humanos dispersos, recursos humanos que no se tiene no se ha hecho un censo. ¿Cuántos pediatras existen en la República Dominicana? El Ministerio de Salud Pública no lo sabe. Nuestro colega no está hoy con nosotros, pero definitivamente que no tiene idea de cuántos médicos tiene en términos global. A propósito, los otorrinos ya se pusieron de acuerdo con SENASA y ya van a darle servicio a las personas que están en esa ARS. En SENASA, eso fue en el día de ayer. Eso es una primicia interesantísima que viene a aliviar la carga que llevan los pacientes con patologías otorrino-laringológicas. Que incluye nariz, oído, por sobre todo, los senos paranasales, todas las cavidades que están alrededor de la nariz, interviene el otorrinolaringólogo. La garganta, o sea, la cavidad oral, fuera de lo que son los dientes, y también las glándulas que están alrededor de la cavidad oral. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que definitivamente, amigos televidentes, Eladio Hernández, todos los que nos siguen a través de la televisión y de la radio, la inversión que es necesaria hacer. Y en la red también. Y en la red. Estamos en YouTube, así es. Hablan los Doctores TV. Hablan los Doctores TV. Creo que los muchachos nos van a poner esa información para que ustedes nos sigan en el canal de YouTube. Entonces, la necesidad que tenemos los dominicanos de tener bien definida el lugar que debe tener el ser humano, creo que es lo que nos coloca en esas estadísticas cada día nefastas. Nosotros somos el segundo país del mundo en muertes traumáticas en la vía pública. El traumatismo impacta en la República Dominicana y nos coloca en el mundo como el segundo país, pero adivina detrás de quién, de una pequeña isla en el Pacífico que tiene menos de 5,000 habitantes. Entonces yo escuchaba, por casualidad, escúchame Amaury, yo escuchaba por casualidad, de esas cosas que cuando uno le escucha se entristece. Un locutor de un programa de esos de los 60,000 que hay en la mañana, hablaba de que ¿para qué hacer maestría? ¿Para qué especializarse en República Dominicana cuando eso no es necesario? Fíjate cómo en un medio de comunicación tú encuentras información como esa. Que puede tergiversar la realidad y que puede producir confusión, porque no deja de tener veracidad en quizás, es una crítica que quiere hacer, pero lo enfoca mal, porque las especializaciones son fundamentales. Por ejemplo, antes tú ibas donde un médico, yo recuerdo que existía el médico en Altamira, el doctor Mora. El doctor Mora era famoso, el doctor Mora sabía de todo, hacía de todo. Pero hoy día a nadie se le ocurre llevar un niño que tiene un proceso gripal fuerte, llevarlo donde un médico general. O un ortopeda. O sea, a nadie se le ocurre, ya sabiendo que el niño tiene complicaciones, llevarlo donde un médico general. Pero obviamente que los tiempos van cambiando. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Que no solamente tenemos pediatras,
no solamente tenemos pediatras, sino que tenemos pediatras neumólogos. Así es. ¿Ah? Pero no solamente tenemos el neumólogo, tenemos pediatras que son expertos en alergias. O sea, y eso produce ¿qué? Eso se produce a través de la tecnificación. Y de las especialidades. De la preparación súper y subespecializada en áreas específicas. El problema es que esos recursos entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que se quedan en el aire en muchas ocasiones. No pueden hacer su trabajo, no pueden hacer su labor. ¿Por qué? Porque no encuentran espacio en la sociedad y entonces terminan dedicándose a la práctica, práctica privada. Nosotros estamos tan mal, Amaury, que la facultad de química, la facultad de farmacia, la facultad de matemática, de física, todas estas carreras solamente todavía de biología, todavía la mantiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, única. Las 56 y pico de universidades que existen en el país no tienen esta carrera. Y cuando tú hablas de carreras tan específicas como la química, la física... Tú sabes lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ciencia. De ciencia. Entonces que es donde se produce el desarrollo. Entonces resulta que hace aproximadamente 5 años, aquí en República Dominicana, de 10 millones de personas, solo habían 140 doctores en diferentes áreas de la ciencia. Entonces, 140, Mauri. Así es, pero Y los doctores son los que crean, escúchame, lo que crean innovaciones, cosas que no existen. Entonces hay que promover siempre que la ciencia pueda ocupar el espacio que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo. Y en ese orden, ¿qué tenemos? La República Dominicana, en los rankings, porque obviamente empezamos a trillar un camino interesante, los dominicanos. Hace 2 años, aproximadamente, casi 3, la República Dominicana empezó a ampliar las horas de clase en la República Dominicana. Y ese es un punto a favor de los dominicanos, definitivamente. O sea, hay que dejar al estudiante en la escuela el mayor tiempo posible. Pero sobre todo hay que producir una modificación de la currícula nuestra y la planificación. Tenemos los recursos, la República Dominicana tiene ya los recursos para echar a andar el tema educativo dominicano. Pero, señores, tenemos que influir en que ese currículum sea a la altura de las necesidades del mundo de hoy. Las matemáticas y la ciencia, ¿dónde se otorgan los premios Nobel? No es en aspectos súper especializados, es en ciencias básicas. El sujeto que pueda empezar a demostrar en la célula cómo poder interferir en la célula para que el cáncer no se desarrolle. El crecimiento desproporcional que produce el cáncer en la célula. De la célula, esa locura que ocurre en la célula que finalmente traduce la producción del cáncer. ¿Tú sabes lo que le va a corresponder? Inscribir su nombre en la historia, $1 millón que da como premio, allá como bolsa en Estocolmo, la Fundación Alfred Nobel, y estar entonces entre ese club selecto de hombres de ciencia. Entonces la República Dominicana no tiene, no le ha dado la importancia a las ciencias, al conocimiento básico, a desarrollar, a lucubrar los aspectos más profundos. Y cuando en la medida de que nosotros podamos continuar de espalda a lo que es la ciencia, no interesarnos en que nosotros debemos crear las estructuras de que si los licenciados que se gradúan hoy puedan hacer otra educación cuartiaria, ¿verdad? Una educación de 4º nivel, tienen que ir a hacerla porque la velocidad del conocimiento, Amaury, ahora cambia cada 93 días. Cada 22 días se crean nuevos instrumentos electrónicos en el mundo. Mira, yo estaba anoche... Entonces, toda esta realidad del conocimiento, fíjate, toma una revista en Nueva York, la revista cualquiera, People, por ejemplo, y mira la fecha que tiene. Estamos en el mes de octubre, ya esa es la revista del mes de enero. Así es. O sea, así va la velocidad del conocimiento
en este mundo y resulta que nosotros seguimos de espalda, seguimos en la fiesta, seguimos en la chelcha, seguimos en lo que no tiene significado. Mira, la gente, ¿para qué utiliza? Los medios de comunicación han revolucionado el mundo y algunos se atreven a decir que existe una tendencia, la gente dice, bueno, mira, estos son tiempos de cambio, estos son momentos donde hay mucha efervescencia en la ciencia, pero definitivamente que nosotros estamos participando de un cambio de época. No son tiempos de cambio, no solamente son tiempos de cambio, son cambios de época. Hemos pasado... Se habla, por ejemplo, de que nosotros ya estamos en la posmodernidad. Bueno, entonces... Estamos buscando la otra época para denominarla, pero ya nosotros superamos esta época y se conoce como estamos en la posmodernidad. O sea, lo moderno ya pasó. Exacto. Y debe establecerse otra época. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros somos consumidores de tecnología, pero nosotros no producimos conocimiento que impacte en la ciencia. Y lo único que se necesita para eso es definir esto como un proyecto a nivel estatal, a nivel institucional, en nuestros niños. Mientras los niños están, por ejemplo, utilizando los juegos de Nintendo, los PlayStation, los Wii, en fin, esos juegos electrónicos, los dominicanos, los niños japoneses, los coreanos, los norteamericanos, los alemanes, los franceses, ¿saben lo que están? Están aprendiendo ciencia, aprendiendo sobre el conocimiento básico y elucubrando en ese mundo. Yo pienso que es un buen negocio invertir en el conocimiento básico. Si nosotros llegamos, por ejemplo, yo estaba anoche en una actividad muy interesante de la Sociedad Dominicana de Astronomía. Eso en el Museo del Hombre. En el Museo de Ciencias Naturales en el Museo de Ciencias Naturales. Lo han estado presentando, creo que lo anuncian regularmente, lo han estado haciendo una presentación regular. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y mira, y en relación a la velocidad de la información que tú hacías alusión, Eladio, mira, increíblemente, cada día, personas aficionadas, por ejemplo, mi hija mayor, le encantan mucho estos asuntos y la hija... Que yo no sé por qué no se publica eso de manera masiva para que la gente vaya a ver esa maravilla. Había una presencia muy interesante y parece que el perigeo, el acercamiento a esto que tuvimos de la Luna a la Tierra, de más de 27,000 kilómetros, que se puso más cerca, parece que entusiasmó a muchos de los que estábamos allí, porque había 2/3 partes de los presentes éramos personas nuevas, que nunca habíamos participado de estas reuniones. Y entonces, señalaba la persona que hablaba, Eladio, amigos televidentes, que cada día los aficionados, las personas que están involucrados en ese mundo, y que adquieren telescopios, nosotros, por ejemplo, compramos un telescopio en casa, y estamos entonces muy entusiasmados mirando el firmamento y todo esto, pero se descubre cada día, se descubren asteroides nuevos, se descubren satélites nuevos, se descubren lunas, se descubren constelaciones, y hay una gran cantidad de información que está a disposición del ser humano, pero ¿qué se necesita? Organizar eso y no verlo solamente como dejarlo a la parte aficionada. Eladio, vámonos a la pausa, y cuando regresemos entonces vamos a hablar de una condición sumamente interesante. Usted, que probablemente tiene a un ser querido en cama, ¿qué es lo que pasa cuando alguien está postrado con relación al desgaste de su cuerpo y cuando la columna vertebral justamente no nos responde? ¿Cuál debe ser el cuidado paliativo que usted debe hacer, que usted debe aprender a hacer con ese familiar, con esa persona que está en cama en este momento? ¿Cuándo regresemos? Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.
Amaury, se ha establecido que por cada 100.000 personas enfermas con este tipo de traumatismo, postrado en cama, por cada 100.000 hay 5 personas que sufren esta condición. Que se rompen la columna, que se lesionen la médula espinal. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene esa condición, Amaury? ¿Y cómo podemos orientar, como decía anteriormente, a estas personas que tienen esta condición para ayudar a ese acompañamiento? Porque no quiero ligar, probablemente la intención no es ligar una cosa con la otra, pero tú sabes muy bien que están las enfermedades crónicas y las enfermedades terminales, que tienen 2 definiciones y 2 condiciones diferentes. Así es. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece una enfermedad terminal y una enfermedad crónica? ¿Cuál es el manejo paliativo que se debe dar? ¿Y qué pasa con esa persona específicamente que están postradas en la cama? Precisamente, mira, ¿tú recuerdas a Christopher Reeve? Así es. Si lo decimos así, quizá muy poca gente recuerde y sepa de quién estamos hablando, pero Christopher Reeve fue Superman. Así. Aquel que volaba. Aquel hombre que llenó una época. Christopher Reeve llenó la época en la que Superman se hizo la estrella de los hogares y de las salas de cine. Y Christopher Reeve practicaba la actividad ecuestre y cayó de un caballo. Montaba a caballo. Montaba a caballo y cayó de un caballo y se produjo un traumatismo vértebro-medular. Tal como tú dices, la Organización Mundial... ¿Cómo se llama? ¿Traumatismo? Sí, el traumatismo vértebro, las vértebras y el contenido de lo que está dentro medular. Okay. Traumatismo vértebro-medular. Entonces, la OMS ciertamente es una institución que está permanentemente monitorizando los 194 países que son miembros, su realidad epidemiológica, y está entonces brindando informes. Y según lo que ellos dicen, si tomamos 100.000 habitantes de cualquier parte del mundo, se estima que aproximadamente 5.6, hasta 5.6, entre 3.3 a 5.6 personas van a resultar con traumatismo vértebro-medular. Pero ocurre que hay países donde esto es mayor. Por ejemplo, en la República Dominicana nosotros tenemos datos que están por encima, pero muy por encima de esto que ofrece la OMS. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce el traumatismo vértebro-medular, muchas personas pues resultan con lesiones en otros órganos, pero, por ejemplo, el traumatismo cráneoencefálico, el paciente tiene una lesión en la vía pública o se cae de un edificio, de un árbol, o tiene una lesión deportiva o tiene una lesión en el medio laboral. Tráfico, sí. O en el tráfico. ¿Verdad? Exacto. Lo más frecuente es que el 50% de las lesiones, entre el 55% para ser más específico y el 60%, no llega a 60%, ocurren en la vía pública, en las motocicletas, en los autos, en fin. Ahora, tenemos alrededor de un 20% que ocurre a nivel laboral. O sea, los trabajadores se lesionan mucho, por eso tú ves que nosotros tenemos una aseguradora de riesgo laboral, por la alta incidencia, la ARL. Y también nosotros tenemos los casos deportivos, alrededor de un 18% de las personas que practican deportes, entre los deportes formales y los deportes extremos y los informales, pues entonces tenemos que resultan con lesiones vertebromedulares. Ahora bien, ¿qué pasa con ellos? El 50% de las personas que se rompen la columna vertebral y que como consecuencia se afecta a la médula, terminan con lesiones a nivel del cuello. Okay. Y esas lesiones a nivel del cuello, ¿cómo vemos nuestro 911 hoy día que traslada a los pacientes? Con inmovilización del cuello. Eso lo veíamos en la República Dominicana, ¿sabe de dónde? Desde las películas. Así es. Poníamos las películas y veíamos que la gente cuando iba a ser trasladada lo llevaban en una camilla como inmóvil, como un andullo, que no se moviera para ningún lado. Y la razón es que cuando ocurre
la lesión, cuando ocurre el trauma, tú no sabes qué ha sucedido, tú no sabes qué ha pasado. Si uno de esos huesos que protege la médula lo ha lastimado y termina entonces, eventualmente, haciendo más daño que beneficio, porque el buen samaritano, ¿qué hace? El buen samaritano dominicano coge por los pies uno y el otro lo coge por los brazos y el cuello queda a la deriva. Tiran en lo que aparezca. No, a veces lo colocan, pero no inmovilizan la columna y entonces muchos de estos pacientes, cuando tú los evalúas, tú le preguntas, cuénteme, ¿usted perdió el conocimiento? Algunos te dicen que no. Y usted, desde que tuvo esta lesión, este traumatismo, usted se lesionó, usted perdió la movilidad de las piernas. Te dicen que no. Entonces, ¿qué sucedió? Ocurrió un problema en el traslado. ¿Ok? O sea, que no fue el accidente per se, sino el traslado. O sea, el accidente provocó todo el daño, pero no provocó la lesión de la médula. En el traslado, entonces, en muchos casos, cuando los pacientes no pierden el conocimiento, te dicen, sí, doctor, mire, y a veces te dicen, mire, doctor, yo ahora no siento las piernas y cuando yo llegué yo las movía y ahora ni las muevo ni las siento. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está desarrollándose o un hematoma o un fragmento del hueso acuchilló, cortó la médula, y eso es una catástrofe. Entonces tu pregunta, y el día de hoy nosotros vamos a dedicarnos, haciendo esa pequeña introducción, a tratar de orientar a la madre, a la esposa, a la monjita, al cuidador de esa persona que es víctima de una lesión de la columna vertebral y que no puede caminar, que no puede mover los brazos. Empezamos, Amaury, por la cama. Mira, lo más importante en todo esto es saber que cuando un cuerpo está sobre una superficie, sea blanda, semiblanda o dura, ¿qué tienen que hacer? Ustedes ven en muchas ocasiones que yo hago así, me muevo. ¿Por qué? Porque los músculos cuando se comprimen los vasos sanguíneos y entonces hay isquemia, hay falta de irrigación y usted se mueve en la silla, usted no queda inmóvil ahí durante media hora, una hora, no, sino que usted se mueve para liberar la presión en la región sacra, en la región glútea. Entonces, la posición que deben tener estos pacientes es que por lo menos cada 2 horas usted tiene que cambiarlo de posición. Cada 2 horas. Cada 2 horas. Entonces, cada 2 horas usted debe cambiarlo de posición. ¿Por qué razón? Porque los pacientes que tienen lesiones vértebro-medulares que no pueden moverse, si lo dejamos en esa posición, de manera permanente, van a formar el cuerpo, va a estar presionando los vasos sanguíneos de la parte posterior del cuerpo, de las nalgas, de la espalda, y se van a formar úlceras de decúbito, úlceras por presión, y esas úlceras finalmente van a seguir aumentando y van a formar llagas, y entonces esos pacientes van a estar infectados y permanentemente. Entonces, lo atendible en estos casos es que esos pacientes se coloquen sobre colchones de agua, o sea, se adquieren superficies que sean por bien... esas cosas que tú estás diciendo, primero hay que tener una enfermera al lado y en segundo lugar, tú tienes que tener dinero para comprar un colchón de agua. Bueno, vivir es un desafío, pero por esa razón nosotros, desde hablan los doctores, permanentemente estamos diciendo atención primaria, atención primaria, atención primaria, prevención, 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 evitar enfermarnos, promoción de la salud. Hemos dicho acá que con esos elementos, promoviendo la salud, nosotros tendremos menos hipertensos. Entonces, promoviendo comer menos azúcar, tendremos menos diabéticos. Tendremos personas que hagan ejercicio, tendremos menos hiperlipidémicos, menos hipertensos, menos diabéticos. Entonces, la promoción de la salud te evita a ti, o sea, promueve controlar factores de riesgo y te evita enfermarte. Ok, volvemos al colchón de agua. Colchón de agua. Entonces, ese colchón de agua, ¿qué hace? Ofrece una superficie blanda. Ok. Y esa superficie blanda, entonces,
impacta positivamente en que esa superficie corporal no se afecte. Entonces, en este caso, no hay que moverlo cada 2 horas. Sí, sí. Los movemos, pero nos ayuda incluso el hecho de que esté en un colchón de agua, eso facilita las cosas, porque le podemos poner almohadas en la parte posterior, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Eso es fundamental para evitar que ese paciente haga esas escaras, esas llagas que son tan molestosas, tanto para el paciente, para el cuidador y naturalmente tan costosas. ¿Por qué? Porque esos pacientes tú tienes que buscar un experto que lo cure, que vaya a curarlo, o tú buscar una ambulancia para trasladar a ese paciente, y entonces los servicios de emergencia, en esos casos, no te le van a dar asistencia. Y entonces, cuando se suturan esas heridas, ¿qué pasa? No, hay que esperar que esa herida esté limpia, y entonces hay que buscar un cirujano plástico para que haga un rotaje de colgajo, para que coja piel sana de otro lado, porque lo que se forma son hoyos que en muchas ocasiones los pacientes se infectan por esa vía y se mueren. Entonces, el paciente con traumatismo vértebromedular, que es el tema de hoy, debemos saber cómo manejar, cómo cuidarlo. Otro aspecto fundamental es que esos pacientes, Eladio, amigos televidentes, debemos hacer lo posible por sentarlos, ¿ok? En muchas ocasiones estos pacientes tienen fracturas y por razones económicas no han podido estabilizarse la columna para poder sentarlo. Entonces tenemos que hacer lo posible por sentarlo. ¿Por qué razón? Bueno, la posición horizontal, acostado, estar permanentemente acostado, hace que tú tengas dificultad para manejar las secreciones pulmonares. O sea, cuando el paciente tose, un paciente, por ejemplo, que tiene una sección de la médula a nivel cervical, no puede mover los brazos ni las piernas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que son pacientes que se infectan con mucha facilidad porque esas secreciones se quedan acumuladas y entonces estos pacientes terminan haciendo neumonías. Entonces, ¿qué se debe hacer? Sobre todo, buscar las posiciones verticales, hacer sobre todo que el paciente, que ya se definió que tiene una lesión definitiva, irreversible, entonces hacer lo posible porque estos pacientes estén sentados en vez de permanecer todo el día acostados. Incluso los norteamericanos, los europeos, los chilenos, ¿quiénes más? Países que invierten mucho, los canadienses. Canadá es uno de los países más desarrollados del mundo, probablemente el país donde sea la mejor opción para vivir, según se dice, Canadá. Utilizan en estos pacientes las camas móviles, son camas que se coloca el paciente y esas camas van dando vuelta y entonces el paciente en un momento determinado está boca abajo, por ejemplo, y vienen incorporados incluso las computadoras, se las ponen de frente y junto con el paciente gira todo y se ponen en diferentes posiciones y se programa para que cada media hora la cama de giro sobre, pero estamos hablando de que estas camas, por ejemplo, cuestan a $60, $70,000. El costo que tiene, por ejemplo, un paciente con un trauma vértebromedular desde el momento en que se recogió hasta que finalmente ese paciente se trató por año, supera los $75,000 de manejo. Lo que significa que es una catástrofe financiera en términos generales. Dime una cosa entonces, Amaury, el clima, o sea, es conveniente que ese paciente, ese familiar que usted tiene en la casa, permanezca siempre en la sombra o hay algún beneficio de sacar a esta persona a sentir el sol, sentir la naturaleza? Bueno, esa pregunta te la haría yo a ti. O sea, un paciente que uno de los grandes problemas que tienen las lesiones y las enfermedades catastróficas como esta es que deprimen. Estos pacientes, más del 30% padecen de depresión. Que agrava la situación. Y esto entonces son pacientes que lo pone a merced. Entonces obviamente que tú como experto en la conducta sabes, Eladio, que estos pacientes pues necesitan estar en contacto con la gente que los estima, con el medio ambiente, ¿ya? Y entonces tú ves que la incorporación de las personas
que tienen condiciones como esta al medio laboral, si es posible, es lo recomendable, ¿ok? Definitivamente. Pero continuamos entonces dando pautas de qué hacer con los pacientes. Entonces ya estamos de acuerdo con que un paciente que ya está postrado en una cama, hay que, ¿cómo se llama? Darle movilizarlo cada 2 horas. Cada 2 horas para evitar que se formen las llagas. Y que preferiblemente a Mauri se tenga un colchón de agua. Colchón de agua, okay. A veces se utiliza colchón de aire, pero los colchones de agua son mejores. Evitar las superficies duras, movilizarlo cada 2 horas. Y estos pacientes, si ya sabemos que pues, su condición es definitiva, ya tiene su diagnóstico, entonces sentarlo. Es lo ideal. Es lo ideal. Entonces, estos pacientes es importante hacerle fisioterapia en las piernas. ¿Por qué? Porque las piernas entonces, los pies, perdón, se quedan en posiciones de flexión y es una posición que es antianatómica. Entonces, muchos de estos pacientes, lo que nosotros recomendamos es que en la planta de los pies se coloquen unas almohadas y que lo pongan en la posición fisiológica. Entonces, sentarlo... Para que él trate de tenerla ahí. No, sobre todo para evitar que también se provoquen úlceras en los tobillos. Wow. O en la región, de la región plantar hacia el calcáneo. Entonces, es importante esto. Otro aspecto fundamental, Eladio, que hay que tener en consideración es que estos pacientes pierden la capacidad de los esfínteres, o sea, hacer pipí por su voluntad, por su cuenta, o hacer pupú, no es posible cuando existen estas condiciones. Estamos hablando de por sí solo, ¿verdad? Exacto, estamos hablando de que es una tragedia en términos global. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes deben tener permanentemente una asesoría de urología. ¿Por qué? Porque ellos son pacientes que van a estar con sondas vesicales de manera permanente. Entonces, ¿qué son las sondas vesicales? Las sondas vesicales son dispositivos que se colocan a través del caño de la orina, esto se conoce como la uretra, y va hasta la vejiga. Entonces, es un dispositivo que lo que procura es vaciar la vejiga, mantenerla vacía la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque la orina, tú tomas orina y la dejas en el sanitario, no lo descargas, y cuando vuelve en la tarde el olor es insoportable. ¿Por qué? Porque es un producto de desecho, todo lo que hay ahí es desecho, y entonces el mantenerlo en un lugar estancado, ¿qué produce? Produce que la fetidez que hay, el mal olor que se generan por la desintegración de las bacterias es enorme. Y si eso ocurre en nuestro organismo, en la vejiga, entonces estos pacientes son pacientes que perennemente sufren de infección a nivel de vía urinaria. Entonces, es importante el contacto con las citas periódicas con el urólogo y la orientación del urólogo, porque muchos de estos pacientes, pues, tienen ellos mismos que manipularse su sonda. En algunas ocasiones se les educa a que ellos mismos aprendan a utilizar sondas que son, no son permanentes, sino que, pero esto es un tema. Entonces, esa comunicación con el urólogo es fundamental, porque así podemos evitar las infecciones de la vía urinaria. Ok, pero ¿cómo la señora que no está viendo a Mauri, yo insisto en esto, puede resolver el problema de los esfínteres, el problema de defecar, el problema de orinar del paciente que tiene ahí en su casa? Esencialmente, la orientación va dirigida, Eladio y amigos televidentes, en que usted debe saber que el problema que tiene su pariente y el médico que trató el caso, su médico, porque tenemos muchas veces el problema de que el paciente viene hoy a la consulta y encuentra un médico, pero luego entonces vuelve otro día y encuentra otro médico. Entonces, sí, va al sistema público, a los hospitales, obviamente. A los hospitales, que es básicamente, el paciente en el caso de los hospitales va al hospital, el paciente privado va donde su médico. Así es. Entonces, hasta ahí tenemos una especie de segregación económica y social. Social y económica, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que es necesario que usted pregunte al médico
sobre todo al urólogo en este caso, cada qué tiempo tiene que ir a la visita con urología. Esto es fundamental y sobre todo el tema de la fisioterapia. Mira, cuando tú tienes un paciente encamado, tú tienes un paciente inactivo, es un paciente que es un blanco fácil de cualquier enfermedad que ande por ahí. Entonces tú tienes que tratar de mantener de manera activa. Entonces, en el tema de los esfínteres es importante saber que muchas veces cuando un paciente tiene 2, 3, 4, 5 días, 6, 7, una semana, 2 semanas sin evacuar, es un paciente que está propenso a hacer una obstrucción intestinal. O sea, un paciente que el tránsito intestinal se detuvo, no hay control de los esfínteres, tenemos una lesión definida, pues esos pacientes es importante llevarlo a emergencia para que en la emergencia traten ese problema, porque eventualmente ese paciente puede terminar en cirugía por un bolo fecal, o sea, por una gran cantidad de heces que no puede salir y entonces finalmente ese paciente puede terminar. Discapacitado, sin la posibilidad de caminar y si se dan situaciones como esa, también hay que hacer una cirugía. Bueno, por eso, entonces, fíjate que la medicina está bien estructurada en términos conceptual. Nosotros sabemos que la prevención, nosotros podemos evitar todo este tema, ¿tú sabes cómo? Haciendo medicina preventiva, haciendo promoción de la salud, haciendo que las personas se pongan el cinturón, haciendo que las personas viajen a velocidades permitidas, pero estamos muy lejos de esto. Entonces tenemos que hablar de la parte asistencial, curativa, que es sumamente costosa y que nosotros no tenemos recursos para hacerle frente, porque estos casos son demasiado, pero demasiado costosos. Los norteamericanos, ya al final te digo, que han definido, reitero, que cada año que vive un paciente con esta condición, alrededor de $75,000 es el costo de mantenimiento. Bueno. El procedimiento quirúrgico y todo aquello normalmente ronda los $325,000, la parte aguda, pero cada año estamos hablando de 75,000 millones, $75,000 el manejo anual de esta condición. Yo espero, Amaury, que estas orientaciones que hemos construido para ustedes, nuestros amigos televidentes la hayan asimilado para el cuidado de esos pacientes que conviven con ustedes. Por esta semana ya terminamos. Hemos cumplido en la segunda semana de octubre. De octubre, ya el año está a la vuelta de la esquina, la parte final. Nos vemos entonces. Sí, recordándole que el próximo día 24, tenemos la caminata por la salud mental desde la Puerta del Conde, aquí en la capital. Así que nos encontramos el lunes. Buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.